como comentario, ya estábamos viendo la forma en la que se puede utilizar algunos paquetes del ERE para trabajar con los problemas que normalmente tiene el ERE, que son los de memoria y los de velocidad. Inicialmente estamos con los de memoria. Sí, sí estoy grabando la sesión. Inicialmente estamos con los problemas de memoria y el objetivo es reducir la memoria al máximo, ¿no? Reducir al máximo la memoria. Una de las alternativas es la librería FF, que lo bueno que hace es casi reduce en más de un tercio el tamaño original que hubiera sido cargarlo en el ERE, pero el problema que podría traer es que crea una nueva estructura, crea un nuevo objeto en el ERE sobre el cual hay que trabajar hay que trabajar con sus propias funciones, ¿no? Esta librería tiene sus propias funciones para hacer procesamiento y análisis. Y bueno, esa es una de las corrientes, ¿no? Trabajar con los archivos FF. Ahora, al igual que esto, ¿no? Al igual que esto, que la librería FF, tiene una parte muy orientada a la parte descriptiva, que es la que hemos visto, ¿no? El sacar la media, utilizar un t-apply en algún caso, sacar tablas. Eso funciona relativamente bien, pero para hacer algunos ya análisis para hacer análisis más estadísticos, digamos, plantear modelos, hay librerías que están optimizadas para eso, ¿no? Hay librerías que están optimizadas para eso. Entonces, para seguir con lo de la anterior clase, voy a cargar el último fichero que habíamos visto en la anterior clase. Para recordar, ¿no? Cargo las dos librerías, la F y la FF base, el directorio donde está mi carpeta y directamente ya puedo, bueno, declaro que tengo una carpeta donde van a estar los archivos temporales del FF. Esto de crear el directorio ya no va a ser necesario porque lo tengo de la anterior sesión. Lo único sería cargar la base de datos, ¿no? Esta BD2. Vamos a trabajar con la BD2 para no cargar los otros objetos. Y con la BD1, que era la base de datos del ERE, ¿no? Puedo cargar esas dos, la BD1 y la BD2 de la anterior sesión. La otra opción es convertir algún elemento que tengamos eh, ya en ERE y pasarlo a una estructura FF, ¿no? Tal vez hubiéramos podido trabajar con las encuestas hogares en este punto, pero como no, el objetivo no es tanto entrar a la base, sino más al paquete, seguiremos con este ejemplo. Ahí están los dos objetos, ¿no? El objeto BD1, que es un objeto de ERE, y el objeto BD2, que es un objeto FFDF. Ya, eso para tenerlo listo. Y nos vamos en lo que nos habíamos quedado en la anterior clase, que era eh, ya empezar a pensar en algunos procedimientos adicionales, ¿no? Adicionales para utilizar la librería FF. Y uno de las herramientas o de las herramientas estadísticas que se utilizan más es el modelado, ¿no? Es el modelado de es el modelado de variables, ¿no? Encontrar relaciones, los modelos lineales que nosotros vemos en las materias de en modelos lineales, tal vez en la materia de datos categóricos, ¿no? Todo ese set de modelos de regresión. Eh, Tradicionalmente en el ERE se lo ejecuta de otra forma, ¿no? O sea, se lo ejecuta en el ERE. eh, a ver, en el ERE puedo utilizar la fórmula básica para el ERE, ¿no? La fórmula básica para el ERE, que es esta, ¿no? Que es el LM. Este es el comandito básico para utilizar una base de datos en el ERE. Hacer el modelo lineal, un modelo simple de la variable edad con si la persona ha estado o no en una unidad de cuidados de terapia intensiva, ¿no? O sea, alguna relación entre esas dos variables. De la BD1. Funciona sin problema esto, ¿no? Corre sin problema y lo que nos devuelve es un modelo de regresión de esas dos variables. Le podemos hacer un summary
como cualquier modelo lineal. Y ahí obtenemos, ¿no? Una relación, está el intercepto, el beta 0, el beta 1, el R cuadrado ajustado. Es lo que haríamos con un objeto del R, normal. Pero si quisiéramos hacer lo mismo con un objeto FFDF, ¿no? Que sería este el caso, veremos si nos funciona, ¿no? Hemos puesto el BD2, que no se olviden que es un FFDF. Vemos el modelo 2 y pareciera que está funcionando sin problemas, ¿no? Intercepto. Vamos a pedirle un summary del BD2, ¿no? Y ya, bueno, en el summary del modelo 2, ¿no? Del modelo 2. Entonces, igual está trabajando, ¿no? Igual está trabajando sin muchos problemas, ¿no? Igual está trabajando sin muchos problemas el LM. Está trabajando sin muchos problemas el LM. Entonces, si quisiéramos aplicar modelos lineales, no sería tanto problema, digamos, ¿no? El FFDF va a trabajar sin inconveniente con esta, ¿no? Ahora, sin embargo, hay una función que está optimizada para esto, ¿no? Hay una función que está optimizada exclusivamente para modelos FFDFs, ¿no? Está optimizada para ese tipo de modelos y justamente se logra a partir del instalar la librería BigGLM, ¿no? BigGLM. Esta librería es bien interesante porque da varias funciones orientadas a modelos lineales, pero para objetos de este estilo, ¿no? Para objetos FF y para otros estilos más que vamos a ver más adelante. Entonces, para ver esta librería, vamos a instalarla. A ver que va a tardar un poco seguramente. Ahí está el paquete BigGLM. Vamos a... bueno, esto ya estaba. Vamos a habilitar la librería. Y en la librería vamos a pedirle a ver un poco el help. Y justamente, ¿no? Este está optimizado para modelos lineales generalizados. Y bueno, básicamente sus funciones son estas tres, ¿no? BigLM, BigLM y Predict BigLM. Si vemos cualquiera de estas, esta BigLM, por ejemplo, si bien es cierto, no está construida necesariamente para objetos FFDF, pero sí está optimizado respecto a lo que uno lograría con la función LM tradicional, ¿no? Sí está optimizado en temas de tiempo, bueno, en temas de espacio y de procesamiento. Así que nosotros podríamos utilizar acá, y voy a poner en vez la BigLM, por ejemplo, con nuestros datos, con nuestro BD1. Bueno, con este BD2 en todo caso. A ver, Big, ya. Ya, hacemos BigLM de la variable dat, en este caso BD2. Esta está optimizada para el objeto FFDF en particular, pero mm, tiene algunos problemas. Principalmente no está muy bien estructurada cuando las variables tienen valores perdidos, ¿no? Y eso es algo que pasa con la variable UCI, ¿no? Que es si la persona está en terapias intensivas o no.
Así que ahí tal vez habría que pensar en una variable más completa como la variable sexo, ¿no? Como la variable sexo. Veremos si nos corre con la variable de sexo. Tampoco. A ver, ¿por qué no nos está dejando? Debería permitirnos, a ver, eso es un tema de los valores perdidos, pero vamos a probar con otra variable. A ver, con la variable diabetes. Nos está dejando. Qué raro que no nos deje. Voy a coser esto más para ver si es un tema de formatos. Debería funcionarnos sin problema. Voy a probar ahora con esta variable dd. No se está dejando. Ya. A ver, esto lo vamos a poner entonces pendiente. Ha debido cambiar alguna estructura de esto. Pero ya, está bien. De todas formas, lo importante de este chunk era que nosotros vamos a poder utilizar sin problema los modelos lineales, ¿no? Con estructuras FFDF, ¿no? De hecho, aquí uno podría pensar que esta variable UCI en realidad deberíamos ponerla como factor. A ver, veremos si nos deja. Sí, está funcionando. Y aquí nosotros podríamos incorporar más, ¿no? Le podríamos decir que además también introduzca la variable sexo, por ejemplo, ¿no? La variable sexo. Veremos si nos corre nuestro modelo. Y sí, ¿ves? Está con sin problema un objeto FFDF, el comando LM. Si vemos el summary de este modelo, ahí está, ¿no? Tenemos el intercepto, tenemos el valor 2 para la UCI, y el valor de 2 también para sexo. Y este modelito explica al menos el 10% del fenómeno de la edad, ¿no? Igual la edad no es tan buena que esté como covariable, pero eh, ya es cuestión de definir correctamente, ¿no? Uno podría pensar que armar un probit y para un probit ya debería utilizar otra función, ¿no? Veremos, por ejemplo, como alternativa un modelo 3, si funciona el GLM normal, ¿no? De los modelos lineales generalizados. Podemos dejarlo tal como está y debería igual funcionar. No se olviden que los modelos GLM ya me dan la opción de trabajar con modelos Logits, Probits, ¿no? Modelos tipo Poisson. Es mucho más amplio. Y eso, ¿no? Lo bueno es que no hay mucho inconveniente, ¿no? Estas librerías trabajan sin problema con estructuras tipo FF. Ya, vámonos a lo siguiente. Esto de expandiendo la memoria con la librería Big Memory. Esto igual es interesante. Esta librería es muy buena, ¿no? Esta librería es muy buena. Pero principalmente está optimizada para... Voy a borrar la memoria. Esta librería Big Memory es muy buena, pero está optimizada para matrices, ¿no? Para objetos completamente homogéneos, que son números.
parece está optimizada y realmente logra hacer cambios bien interesantes, ¿no? Logra hacer cambios bien interesantes. Entonces, a ver, para empezar deberíamos instalar, ¿no? Instalar la librería Big Memory y después habilitarla, ¿no? Y la limitación justamente es que todas las variables de la base de datos de interés deberían ser numéricas, ¿no? Al momento de volverla un objeto Big Memory. Al igual que el objeto FF, esta librería va a introducir nuevos objetos. No van a ser data frames con lo que trabajemos, sino van a ser objetos propios de la librería. Ahí voy a ver el help. Es un manejo masivo de matrices. Después, la descripción: crea, guarda, accede y manipula matrices así muy grandes, ¿no? Ya. Ahora, igual, los objetos que los definamos como Big Memory, ¿no? O sea, dentro de esta librería, igual que en el caso de FFDF, hay varios paquetes que han optimizado varios cálculos para este tipo de objetos. Y aquí mencionas algunos, ¿no? El Big Analytics, el Big Tabulate, el Synchronicity, el Big Algebra, ¿no? Que son justamente nuevas otras librerías que permiten trabajar con los objetos que esta librería va a crear, ¿no? Como en el caso del FFDF. Después, estos son algunos de los comandos que tiene, ¿no? En general, el más importante para nosotros será el que convierte los objetos, ¿no? Esto, as matrix, as big matrix. Ese sería el más importante para nosotros. Y bueno, básicamente eso. Para esto necesitamos una base de datos que tenga puro números, ¿no? Puro números y no tanto letras. Así que lo que voy a hacer en este caso es... Y les voy a pasar un enlace donde tengo una base de datos de las elecciones para que ustedes la puedan cargar. De las elecciones, si no me equivoco, del 2019. Y capaz con esa podemos trabajar mejor. Porque esas son puros conteos. Ya lo he encontrado. Les voy a mandar a la página del Telegram de acá. Con ese comandito, con el load, vamos a poder cargar directamente la base de datos. Ahí está. Yo la voy a reemplazar, la estaba cargando antes desde la computadora, la voy a reemplazar por esta. Esta base de datos es a nivel de mesas de las selecciones del 2019. La base de datos se llama cómputo. Tiene 68.000 filas y 26 variables. Ahí está la base. Tiene algunas de tipo texto, pero las que nos interesan son estas, ¿no? Las votaciones. Inscritos, cuántos han votado por este partido, por este otro, en toda la elección, ¿no? Del 2019. Después, bueno, todos son variables de ubicación. Un poco para contarles lo que hay en la base de datos. Vamos a utilizar entonces esa base de datos para esto del Big Memory. Dado como lo tenemos cargado y el Big Memory solamente acepta variables numéricas, tenemos que un poco empezar a armar nuestra base de datos, que es la que vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces le voy a decir que me muestre los nombres de la variable cómputo. Y todas las numéricas justamente son desde la columna 13, ¿no? Desde la variable inscritos. Y podría fácilmente jalarlo hasta la columna 25 de los nulos, ¿no? Desde la 13 hasta la 25. Porque esos son puros números. Esos son puros números. Entonces voy a hacer una indexación. Cómputo de la 13 a la 25, guardar en el objeto BD1. Vemos la estructura del BD1. Efectivamente todas son numéricas, ¿no? Todas son numéricas.
Y aquí está un poco bueno, y esto es lo que hace la librería Big Memory. Voy a pedirle que me muestre el tamaño del objeto BD1 que está actualmente cargado y es un objeto del ERE, ¿no? Si le pregunto cuál es la clase del objeto BD1, va a decir, bueno, eso es un data frame, ¿no? Es un data frame o es otra de estas estructuras que igual están vinculadas eh, más al tidyverse, pero en nuestro caso sí cumple, ¿no? Es un data frame. ¿Qué tamaño tendrá esta base? Object size es una base de 7.1 megas, ¿no? 7 megas, pensemos, ¿no? Es una base, pensemos liviana, ¿no? Es bastante pequeña, 7 megas. Ahora, ¿qué pasará si yo la paso por el Big Matrix, ¿no? Por el Big Matrix. Entonces, para convertir cualquier objeto, ¿no? Para convertir cualquier objeto a un objeto así de la librería Big Memory, necesariamente el objeto tiene que entrar como matriz, ¿no? Primero. Por eso, previamente, un as matrix para convertir la matriz. Y ya la matriz recién entra con as big matrix para convertirla en este objeto. Compilamos. Bueno, tengo que correr esta Big Memory y ya está. Y ahora sí, vemos la BD2. Y aquí mismo pueden ver que la BD1 es un objeto data frame, el cómputo era un data frame, pero el BD2 aparece otra descripción, ¿no? Formal class BMatrix. Y si le preguntamos al ERE qué clase es del BD2, nos dice es un objeto tipo Big Matrix, ¿no? O Big Memory. Así que no es un objeto usual del ERE, ¿no? Es otro tipo de objeto. ¿Para qué hemos hecho esto? Para ganar memoria. Veremos cuánta memoria hemos ganado. Vamos a comparar simultáneamente los dos objetos. Primero el objeto que está en el ERE, que era este de los 7 megas, y el objeto BD2, ¿no? Y el objeto BD2, ¿no? Como ven, el objeto BD2 no llega a pesar ni una sola mega, ¿no? A ver, le voy a quitar esto para que veamos exactamente el número. El objeto BD2 con este proceso del Big Matrix, ¿no? Donde optimiza justamente las matrices, ha pasado de pesar 7 megas a pesar 696 bytes, ¿no? Para tener una idea de la dimensión de este cambio, puedo hacer, ¿no? El tamaño del BD1 en bytes respecto al tamaño del BD2 en bytes, ¿no? Está ahí abajo en realidad. Esto, ¿no? Y es 10.000, ¿no? 10.184, ¿no? El objeto en R es 10.184 veces más grande que el mismo, bueno, que el objeto Big Matrix, que tiene la misma información que el objeto del ERE, ¿no? Pero es 10.000 veces más grande el del ERE que el otro, ¿no? O el otro podríamos pensar que es 10.000 veces más pequeño que el objeto del ERE. Y eso es pues algo bien importante cuando trabajamos con bases de datos grandes, ¿no? Eso es bien relevante cuando hacemos este trabajo. Si yo quisiera explorar acá, no me voy a la lupa, van a ver que no hay como tal una matriz. Voy a mirar ahí si me deja ver algo. Es un objeto eh, medio extraño, ¿se dan cuenta? Y no necesariamente lo puedo ver, ¿no? No se puede ver tan fácilmente. Si yo le digo, quisiera ver el objeto BD1, me va a mostrar la base de datos, tal cual, ¿no? Ahí está. Mientras si yo le pido ver el objeto BD2, y sale otra cosa, ¿no? Porque la estructura se ha optimizado con esta creación igual. Finalmente, internamente se están creando varios ficheros para que esto funcione. Y eso genere la ganancia en la memoria, ¿no? Incluso, a ver, el BD2 podría tratar de entrar por la indexación. Si me deja, y pues no hay nada más, digamos. No le podría pedir la estructura del BD2. Y sí, no, definitivamente no podemos acceder fácilmente a los datos para verlo, ¿no? Pero sí están ahí, ¿no? Para trabajarlos. Entonces, eso es lo que hace el objeto en la librería Big Memory, ¿no? Hacer esos cambios.
Podemos ir probando algunas cosas sobre el objeto BD2, igual que en el caso del FFDF. El comando dim, que era para la dimensión, funciona exactamente igual para un objeto R o para un objeto BD1, ¿no? Está funcionando sin problemas. Si yo le pido los nombres de la BD2, no me sale nada, pero si le pido dim names de la BD2, ahí se están encapsulando, ¿no? Ya existen algunas diferencias en estos casos, ¿no? Que hay que tener presente para manejar objetos tipo Big Matrix. Lo mismo, ¿no? ¿Qué tal si yo quisiera ver un encabezado de la BD2? Me está mostrando algún acceso, pero noten que no puedo verlo yo directamente en la consola, ¿no? Si es que yo le pido ver acá, no me deja ver tan fácilmente. Pero los comandos del R, como el head para mostrar la primera parte, está funcionando sin problema. Veremos si el summary funciona. El summary es un reporte estadístico. Este es del BD1, de la base de datos en formato R. Y el summary de la BD2, no, me muestra cualquier cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces el summary ya no está funcionando igual. Ahí tenemos que tener cuidado. ¿Qué tal si yo quiero obtener la media de algo, ¿no? Podemos probar esto. Si yo quisiera obtener la media de la BD1 por decir, de la primera columna, bastaba con hacer algo así, ¿no? BD1, pesos 1, o en su defecto, mian BD1, pesos inscritos, ¿no? De la primera columna. Para objetos R funciona sin problema. Veremos qué tal para objetos tipo BD2. Mian BD2, pesos 1, ¿no? Igual está funcionando sin problema. Veremos si si puedo poner el summary de una columna seleccionada. ¿Ves? Entonces está funcionando, por ejemplo, ¿no? Está funcionando sin problema el summary, pero no cuando meto todo, sino cuando especifico una columna en particular, ¿no? Ahí me está funcionando el summary. La otra opción sería, vamos a poner con summary BD1. La otra opción sería ver si para la media funciona la indexación con corchetes, ¿no? BD2 pesos, perdón. Y no funciona la indexación, ¿no? No funciona la indexación. Ahí tenemos que estar muy seguros de... Tenemos que estar muy seguros de las variables, las columnas que estamos trabajando, en qué posición está, ¿no? Y ahí el dim names capaz que nos ayude, ¿no? El dim names justamente nos va a ubicar la posición de cada uno de estos, ¿no? La posición 13 son los votos nulos, la 1 los inscritos, ¿no? Y todo lo demás. Así que no es tan inmediato algunas cosas con el Big Memory, pero la ganancia en memoria vale la pena, ¿no? Porque es un objeto 10.000 veces más pequeño. Ya, esto ya lo habíamos hecho. Retomando un poco la idea de la regresión, ¿no? Haciendo un poco de modelos lineales. ¿No? ¿Qué tal si nosotros quisiéramos ver la relación que ha existido a nivel de mesas de la votación de comunidad ciudadana está bien, ¿no? Con el MNR podemos probar ahí, más la correlación con los nulos, por decir. Utilizando qué base de datos, ¿no? La base de datos, la del R, ¿no? La BD1. Esto, bueno, no está nulos en minúsculas, perdón. Nulos. Para la BD1 lo va a hacer sin problemas porque es un objeto del R y ha sido diseñada para eso, ¿no? Puedo guardar esto en un modelo 1 y pedirle un summary del M1, ¿no? Y está funcionando sin problema. Pensaremos en el BD2, mismo ejercicio. CC condicionado al MNR y a los nulos. Y hay un problema ahí. Dice, no puedo hacer esto. Y el objeto no está diseñado para eso. Y nos recomienda explorar objetos de otro estilo, ¿no? Entonces aquí ya, si bien es cierto, la memoria se reduce en gran medida, no todas las funciones están
tan disponibles, ¿no? Para los objetos Big Memory. ¿Cómo se salda eso? Bueno, pues con las librerías adicionales que hay para este objeto, ¿no? Esta librería Big Memory ha sido muy popular hace unos 10 años, ¿no? Hace unos 10 años era muy popular antes de que aparezca todo este concepto del Hadoop, el Spark y puede interrelacionarse con el R. Y en en esa lógica se han creado varios paquetes que ya trabajaban para este enfoque del Big Memory. Lastimosamente, bueno, por el paso del tiempo y por la aparición del Spark y todo esto, estas librerías ya han dejado de ser actualizadas, dado que este enfoque es útil, ¿no? Todavía, si buscan en internet, se utiliza bastante para algunos ejemplos muy puntuales si uno no quiere entrar al Spark, porque todavía tenemos cierto control de la información, está ahí, ¿no? Pero cada vez es menos, ¿no? Cada vez es menos. Y varias de las librerías que funcionan, ¿no? Que han sido diseñadas para este tipo de objetos, justamente son estas al menos, ¿no? La Big Tabulate, que está funcionando, la Big Analytics, la Big LM, que nuevamente igual se adapta bastante bien a este caso, la Big Start SR, que es para otras estadísticas. Habían estas otras dos más, la Big Álgebra y la Big PCA, que ya no están en el R, ¿no? La Big Álgebra, como ven, ya no está en el R, ha salido por el 2020, año pasado ya la han descontinuado, ya no está en los repositorios del R. Uno lo puede encontrar en internet si no quisiera utilizar la versión anterior, pero ya no está, ¿no? Y esta otra, que era para hacer análisis de componentes principales para bases de datos muy grandes, ¿no? Porque normalmente el PCA es como tiene por detrás un modelo de descomposición espectral que tiene que entrar a todas las variables para bases de datos grandes. Esta aliviaba un montón el trabajo, ¿no? Porque piensen en una base de datos de 2 6 5 6 millones de datos. El PCA tradicional del R demora, ¿no? Demora bastante, mientras el Big PCA era un poquito más eficiente para esas cosas, ¿no? Pero ya no está, ¿no? Lo han descontinuado también este. Vamos a intentar, ¿no? Ver alguno. Install.package Big PCA. Y no, esta versión ya no está más en el R, ¿no? Eso es parte de la obsolescencia que tienen estos programas y estos conceptos. Pero llegado en su momento, por, por la ausencia de alternativas, era muy buena opción, ¿no? Ya, a ver, simplemente para explorar lo que hacen estas librerías. Voy a poner acá help del Big Tabulate. Y bueno, básicamente es para no extender los operadores del tabular para matrices, ¿no? Y el comando es Big Tabulate como tal, ¿no? Si vemos el Big Tabulate, este paquete es una extensión para el paquete Big Memory. Puede ser usado como tradicionalmente usaba uno una matriz de NLR. Hay varias opciones, el Big Tabulate, Big Split, Big Table, Big T Summary, algunas descripciones de lo que hacen las diferentes librerías, ¿no? El Big Split es un poco lo que hacía el lapply o el sapply, ¿no? Después, a ver qué más. Bueno, básicamente eso, ¿no? Después ya tenemos algunos ejemplos acá. Eso en cuanto al primero, ¿no? Que es el Big Tabulate. El otro es el Big Analytics. Igual que antes, ¿dónde estás?
Igual es un paquete, es una extensión para la librería Big Memory que incluye varias funciones. Por ejemplo, hay una opción para hacer camedias de este tipo de objetos. And binit para usuarios nativos, el tapply está más orientado de alguna manera. Bueno, igual estaba conectado un poco con el Big Algebra. Y bueno, eso, ¿no? Están acá los comandos, ¿no? Big Camins, el bint que cuenta elementos que aparecen un espacio, en dos variables, el colmin. Y aquí está el Big GLM, por ejemplo, incluso, ¿no? Para hacer modelos lineales. Este otro Big Stats son varias estadísticas comunes eh, para un uso. Flexibles, son herramientas estadísticas. A ver, vamos acá. Big SVD, si quisiéramos hacer esa descomposición, si quisiéramos calcular una matriz de correlación, si quisiéramos sacar estadísticas univariantes. Y bueno, así, ¿no? Transpuestas y otras opciones. Y son varias funciones según el caso que tengamos, ¿no? Para hacer plots, para hacer predicciones. Esta es una bien completa, la Big Starts, ¿no? Esta Big Algebra ya no está, así que no va a ser necesario que la veamos. Y ya con eso, ¿no? Para ir mirando esto. Esto nuevamente hay que ir probando, ¿no? Hay que ir probando qué es lo que podemos hacer. En teoría, por ejemplo, si yo quisiera hacer el table de la columna B de la base de datos BD2 de la primera columna, el table sigue funcionando, ¿no? El table sigue funcionando, pero ¿qué tal si yo quisiera hacer un table entre dos? Entre la primera columna y la segunda columna. No, igual, ¿no? Varios comandos están funcionando con objetos Big Memory y otros no. Y ahí hay que tener cuidado y recurrir a los comandos que estas librerías nos están ofreciendo. Aquí un ejemplo para tratar de solucionar lo que habíamos visto acá, ¿no? Que sería justamente la Big GLM Big Matrix. Mismo, ¿no? CC, MNR más nulos. Ahora con la base de datos 2, con la BD2. Vemos el summary y está corriendo sin problemas, ¿no? Está corriendo sin problemas. Igual, ¿no? Podríamos hacer modelos lineales con objetos Big Matrix si tenemos bases de datos muy grandes, ¿no? Tenemos bases de datos muy grandes. Ya esto no es tan necesario, pero sí podemos ver y explorar qué tipo de clase devuelve, ¿no? El reg 0. Y también, ¿no? Ahí es importante que noten la diferencia. El M1, que estaba basado en un objeto tipo R, es una estructura bastante típica, ¿no? Si yo le pido class del modelo 1, del M1, es un objeto tipo LM, ¿no? Es un objeto de un modelo lineal que tiene información del modelo lineal. Sucesores, se puede armar a partir de esto la nova, ¿no? Ahí están los recuadrados, los ajustados y toda la información. Pero cuando nosotros corremos objetos como este, ¿no? Como el BigLM, este objeto es distinto, ¿no? Ya no es un modelo LM, sino que es un modelo propio de la librería, ¿no? En este caso es un modelo BigLM o BigGLM. Eso significa que no podemos utilizar tal vez algunas funciones que utilizábamos para los modelos lineales, ¿no? Para objetos LM. Por eso también la sumatoria es distinta, ¿no? Si notan, la sumatoria de esta es distinta, pero los datos o los resultados deberían ser muy parecidos, ¿no? Los resultados deberían ser muy parecidos. Bueno, básicamente los mismos, ¿no? El beta 0, 5323, el beta 1, 062 y el beta 2, 014, ¿no? Capaz que aquí incluso tenemos más información. Este es el intervalo de confianza del beta 0,
su error estándar y su p-valor, ¿no? Pero no está el t ni el valor f. Acá, por ejemplo, no tenemos acceso eh, al r cuadrado, a la función de ajuste. Entonces ahí habría que trabajar de otra forma, ¿no? Para predecir cuán bueno ha sido el modelo, ¿no? Pero sí, esas son algunas limitaciones que ya están más asociadas a un análisis que nosotros quisiéramos hacer, ¿no? Un análisis que nosotros quisiéramos hacer. Ya, no sé si tienen preguntas, dudas hasta esta parte. Ya, vámonos entonces a lo siguiente. Tal vez aquí lo interesante sería un poco estresarlo al R, ¿no? Ver una matriz muy grande y tratar de ver si está la carga y comparar los tiempos de ejecución con el R, ¿no? Ahí uno podría tal vez mirar más ganancia de esta librería. Por el momento lo que estamos viendo es la reducción en el tamaño, ¿no? Pero no podemos decir mucho del tiempo de procesamiento. Ya, entonces, a ver, si terminamos antes eso, podemos hacer un ejercicio en esa parte. Porque lo que nos falta es en realidad la librería Parallel y ya, digamos, ahí acabamos. Ya, entraremos a este concepto del Parallel. Ahora, lo interesante del Spark es que utiliza los dos conceptos, ¿no? Si notan el FFDF y el Big Matrix, eh, un poco la conceptualización interna para que eso funcione de la forma en la que se da, es trabajar en ficheros cortos, ¿no? Es como que parte la información en ficheros muy cortos, que los utiliza no en el R, sino que los tiene almacenados en alguna parte del equipo, como en este caso nuestra carpetita temporal, y eso facilita, digamos, ese trabajo. Entonces ahí hay un concepto de reducción a través de esos ficheros. Y este segundo componente del Parallel está orientado exclusivamente a mejorar el rendimiento, ¿no? Mejorar la velocidad de algún procesamiento. Y ahí, por ejemplo, el Spark tiene ya o sea, tiene los dos enfoques simultáneos, ¿no? Tiene los dos enfoques simultáneos puestos en su concepción, ¿no? A diferencia del R, ¿no? Que tenemos que trabajar con una librería para hacer un paso y con otra librería para hacer otro paso, ¿no? No necesariamente están anidadas, ¿no? Como en el caso del Spark. Así que entrando un poco al concepto del paralel, es saltarnos es tratar de hacer algo que el R no hace, ¿no? Ese es el objetivo del paralel. ¿Y qué es lo que el R hace? Si yo le pido una instrucción, digamos 6 más 7, y le pido 8, no sé, más 9, el R recibe una instrucción, la ejecuta y la devuelve, ¿no? Uno podría pensar, bueno, ¿qué tal si hago 6 más 7 en una línea, punto y coma, 8 más 9 en otra línea, ¿no? Los separo en una misma línea. Pero igual, por más que los mande así, el R agarra primero el 6 más 7, lo ejecuta y devuelve. Agarra el 8 más 9, lo ejecuta y lo devuelve. Entonces, es un trabajo, es como es una línea de trabajo basada en un proceso anidado, digamos, ¿no? Acaba uno, empieza otro. Acaba uno, empieza otro. Y eso no es tan eficiente, ¿no? Y no aprovecha también la capacidad que la computadora podría tener. Y en esa lógica, este concepto de paralelismo es que deberíamos utilizar la capacidad del equipo para que si el equipo tiene múltiples cores, ¿no?
que los cores finalmente uno podría pensar que son como procesadores separados, que el ERE les mande una serie de instrucciones, pero por separado a cada uno de esos cores, y que trabajen al mismo tiempo y vayan dando sus respuestas según quien acabe antes, ¿no? Es como dividir el trabajo en la computadora y que paralelamente se estén haciendo varias actividades. Esa es un poco la idea, ¿no? El ERE en su concepción misma no puede hacerlo, pero la computadora funciona con ese principio, ¿no? Es como el celular, ¿no? Mientras ahora está colgado, ahora no lo estamos usando, internamente está haciendo varios procesos paralelos, ¿no? Revisando la conexión, haciendo consultas a las distintas aplicaciones si hay alguna novedad, ¿no? Controlando la batería y todo eso, ¿no? Así que ese concepto hay que trasladarlo al ERE, ¿no? Ese es el concepto del paralel finalmente, ¿no? Eh, Simplemente como comentario, ahí lo podemos revisar, esta sección se enfoca en los métodos de computación paralelo, de tal forma que se puede controlar la paralelización en una sola máquina, ¿no? Esta idea de controlar qué hace, ¿no? El objetivo es aprovechar los cores que tiene disponibles los PCs. En la actualidad, ERE por defecto solo trabaja en una core, ¿no? Por defecto. Y esta librería lo que planteaba es, cambiemos eso y tratemos de que el ERE trabaje con otros cores. Trabaje con otros cores. Ya, respecto a esto, hay algunos enlaces que los podemos ir mirando. Vamos a entrar primero a este para que les muestre. Aquí está, ¿no? Esta es de la propia página del ERE, como una especie de, como una agenda, ¿no? Como una agenda del propio ERE en esta parte, ¿no? De la computación paralela. Y justamente esta muestra una lista de los paquetes que están orientados a desarrollar este procedimiento, ¿no? de computación en paralelo para mayor eficiencia. Y el soporte inició, ¿no? Con la versión 2.14 del ERE, que incluye un nuevo paquete llamado Parallel, y también algunas copias de otro paquete que era muy famoso, que es el Snow, que ahorita lo vemos. El objetivo es justamente eso, ¿no? Trabajar con más cores. A esos cores les podemos llamar como clusters. Son clusters de trabajo. Y cada cluster puede tener diferentes trabajos. Y en la medida que acaba, los reporta, ¿no? Entonces, le llegan más tareas, acaba, reporta, acaba, reporta. La idea es, mientras más clusters tengamos, la velocidad se reduce porque estamos haciendo muchas tareas en paralelo. El Spark sucede de una manera similar, ¿no? El Spark funciona de una manera similar en ese sentido porque igual, ¿no? Recibe una base de datos, la parte, cuando hay una consulta, esa consulta para cada pedacito la arma y después la vuelve, para cada pedacito reparte esa misma tarea y después la vuelve a armar, ¿no? Tiene toda esa construcción el Spark y esto trata justamente de enfocarse en eso, ¿no? De paralizar la información mediante estos clusters. A ver, hay muchos paquetes que trataban de hacer eso en el ERE, ¿no? Está paralelismo explícito, pensando que nosotros controlamos exactamente qué hacer, ¿no? Dónde lo hace. Como ven, está el Snow muy presente, ¿no? Snow. Y un paralelismo más implícito, ¿no? Que algunas funciones ya tenían ese concepto, pero son muy específicas, ¿no? Son muy específicas. Son muy específicas. A ver, dame un momentito, por favor. A ver, me esperen un momentito, por favor. Es una llamada de la casera. Perdón. Ya. Entonces, acá una historia muy interesante. Si alguien quisiera ver todo lo que se ha trabajado en esta área del paralelismo en el ERE. El Hadoop, ¿no? Antes de que
fuera una herramienta con el Spark, ¿no? Después, aplicaciones, ¿no? Que están muy vinculadas. El Carret, por ejemplo, es bien interesante, que, por ejemplo, para optimizar procesos vinculados a minería de datos, como, no sé, calcular un K-medias, por ejemplo, ¿no? Si uno calcula un K-medias sobre una base de datos muy grande, con el comando normal del ERE, es muy tedioso, ¿no? Tarda demasiado. Pero si uno en vez de eso utiliza otra función que está dentro de la librería Carret, lo hace sumamente rápido, ¿no? Debe ser 10 veces más rápido que lo que hace en el ERE, ¿no? Pero sí, aquí hay un compendio muy, muy grande de eso, que están muy especificados en algunos casos a paquetes, ¿no? No hay una manera tan explícita de volverlo todo paralelo en el ERE. Eh, no, igual aquí están, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿no? Cuando tenemos grandes tamaños de datos, la BigLM, el FF, el Big Memory, ¿no? Y algunos otros más. Y bueno, ¿no? Ahí están todos los paquetes vinculados a este proceso de paralelizar y todo lo demás, ¿no? Incluso, ¿no? Incluso sin ir muy lejos, hay un libro del ERE justamente que habla acerca de todo lo que se puede hacer ahí. Hay un libro que habla justamente de todo eso. Vamos a ver acá. Ahí está, ¿no? Hay un libro que justamente es Parallel ERE, ¿no? Que, que desarrolla, ¿no? Todo lo que se podría hacer, ¿no? Con el ERE en estos campos. A ver si nos permite ver la tabla de contenidos. Aquí está, ¿no? Una introducción al ERE. La librería Snow, ¿no? Que es la principal para este tipo de trabajos. Después, trabajar con multicores, ¿no? Hacer el proceso de paralel. Ya entra el concepto del MapReduce y el Hadoop, ¿no? Que es esta idea de los ficheros. El ERE más el Hadoop. El ERE IP, IP, SEGE y varias cosas, ¿no? Esto era un boom hace 10 años, ¿no? Hace 10 años era eh, muy buena cosa, digamos, porque ha salido y era algo que era muy interesante de verlo, ¿no? Era muy interesante de verlo. Pero ya con la aparición del Spark, que mucho de esto ya ha quedado casi sin utilizar, ¿no? Pero se siguen trabajando, se sigue desarrollando esto. Si uno no quisiera entrar al Spark, tiene alternativas en el ERE, pero como ven son realmente muchas, ¿no? Este libro justamente, ¿no? Lo han lanzado en octubre del 2011 cuando todo esto estaba muy vigente, ¿no? Muy vigente. Ya se hablaba de todos estos procesos de paralelismo, ya había las librerías Snow en pleno funcionamiento, se podía trabajar muy fácilmente en esa idea y todo lo demás, ¿no? Pero ya han pasado 10 años y mucho de esto ya no se hace, ¿no? Ya no se utiliza. Pero es importante que ustedes tengan referencias de si quisiéramos entrar a algún detalle en el ERE para algún proyecto, necesariamente en el ERE, sin que el Spark no nos deje, hay estas opciones, ¿no? Hay estas opciones para ir mirando, ¿no? Esto. Hay cosas que el Spark no hace, ¿no? En algunos casos, así que capaz que podamos recurrir a alguna de estas librerías que son muy específicas, ¿no? En algunos casos. La librería Snow que les decía, la librería Snow, podemos, eh, podemos ver acá su estructura y su objetivo, ¿no? Esto, ¿no? Es un soporte para la computación paralela en el ERE, ¿no? Ese es el objetivo del Snow. Eh, Se ha publicado, bueno, esta es la última versión, ¿no? No tiene datos de cuándo ha salido esta. Pero sí, esta versión es al 2018, por ejemplo, ¿no? Que es la última vez que la han actualizado seguramente. La Snow. Vamos a ver si nos marca algo.
entraremos nomás a leer. Pero esta librería en teoría justamente es la que permite trabajar con esta idea de los clusters, ¿no? Es la librería que permite trabajar justamente con esta idea de los clusters. Ya, entonces vámonos al leer nuevamente. Todas las librerías que vamos a ver ahora, bueno, todo el procedimiento, funciona mejor en sistemas Linux, ¿no? Funciona mejor en sistemas Linux, hasta en sistemas tipo Mac, ¿no? No están optimizadas, no han sido pensadas tanto en usuarios Windows, así que eso podría ser una debilidad para nosotros, pero de manera general, en una computadora Linux funciona muy bien todo esto, ¿no? Y sigue funcionando fácilmente, no es un gran problema. Y todo lo que estamos viendo están orientadas en un solo principio: reducir el tiempo de procesamiento, ¿no? Reducir el tiempo de procesamiento. Acá hay una función que se las voy a pasar, que es justamente nos va a permitir medir el tiempo de procesamiento de las funciones que hagamos. La función se va a llamar teval, que va a evaluar el tiempo entre un procedimiento. La función es bastante sencilla, ¿no? Lo único que hace es calcular el tiempo de inicio, calcular el tiempo final, hacer una resta y mostrarnos esa resta. Y acá es todo el procesamiento que nosotros metamos. Eso es lo que hace nuestra función teval, ¿no? Que va a evaluar el tiempo de ejecución de algo. Para mirar cuánto estamos ganando, ¿no? El TikTok es útil, pero no es tan eficiente para esto, ¿no? No es tan eficiente para esto, es mejor así ser muy precisos en esta evaluación del tiempo. Ya, entonces acá tengo algunos... Está bien. Como ya es mirar el tiempo de ejecución, podemos recordar algo de lo que habíamos visto con la librería Big Memory y la FFDF, simplemente para compararla con el ERE, por decir. Para eso voy a borrarme toda la información que tenga, para que no tengamos problemas. Ya. Cargamos las librerías. Vamos a crear nuestros objetos, ¿no? Nuestros objetos. El primer objeto sería un objeto tipo R, ¿no? Un objeto tipo R. Un objeto tipo R. Veremos. Ya, este está bien. Este es un objeto relativamente grande. Va a ser una matriz con 10 columnas y 10 millones de datos, ¿no? 10 millones de datos y 10 columnas. Veremos si nos soporta el R. Ahí está, ¿no? Este objeto para el R pesa 800 megas. Este objeto, el MR. Por un tema práctico, simplemente de ejecución de algunas cosas, esta segunda línea lo que hace es... bueno, la matriz MR es una matriz que tiene puros valores normales, ¿no? Normales uniformes. Con fines prácticos de hacer algunas operaciones, voy a aumentarle una columnita, que se va con una columna que va a ser de tipo binomial, para que simule una clase, ¿no? Entonces va a tener una columna que sea una discreta y todas las demás van a ser continuas. Eso es lo que hace esta segunda línea. Solo eso ha incrementado en 80 megas nuestra matriz, ¿no? Y lo siguiente sería muy fácil, ¿no? Es convertir los objetos. Voy a tener mi objeto o mi matriz en la estructura Big Memory, que sería esta. Y voy a tener mi objeto en la estructura FF.
También voy a tener mi objeto en la estructura ff con un as.ffdf. Veremos si termine de correr estos dos. La idea es compararlos en eficiencia, en tiempo, y después mirar las opciones en paralelismo, ¿no? Y está el objeto BigMatrix, que no aparece todavía en la consola. Y el FF está pensando. A ver, esperemos un momento. Tal vez hasta ahí, si tiene alguien alguna consulta, duda, hasta esta parte. Ya está. Ya he terminado de leer estos tres objetos. Ya está, ¿no? El MBM, el MFF y el MR, ¿no? Tres matrices que son objetos distintos. El primero es un objeto matriz del R. El segundo objeto es un objeto Big Matrix o Big Memory de la librería Big Memory. Y el tercer objeto es un objeto MFF, ¿no? Es un objeto, perdón, FFDF. FFDF, el tercer objeto. Veremos el tamaño de los tres, ¿no? La primera parte de este capítulo está orientado en reducir el tamaño. El tamaño del objeto del R son 880 megas, ¿no? 880 megas. Hay 880 megas que está ocupando este objeto del R en la memoria RAM del equipo ahora. Este otro objeto, el MBM, aún sigue siendo muy pequeño. Noten que no me aparece ni una mega. 696 bytes, ¿no? Entonces el objeto Big Matrix pareciera que es el más eficiente de estos tres, ¿no? Pensando en las limitaciones también que tiene, ¿no? Que solamente permite estructuras completamente homogéneas. Y veremos el objeto el objeto FFDF. El objeto FFDF tampoco, ¿no? Es un objeto igual muy liviano para el R, ¿no? 39.000 megas, ¿no? Estas diferencias en tamaño son pues muy fuertes. ¿Y por qué la FFDF, si se dan cuenta, es mucho más pequeña de lo que habíamos logrado con la base de datos de México? En la base de datos de México habíamos logrado una reducción de casi un tercio del tamaño original, y ahora es una reducción mucho más considerable, ¿no? Es 880. A ver, podemos hacer el cálculo. Sí, para mirar eso. Esta versus la Big Memory es 1.200.000 veces más grande, ¿no? 1.264.368 veces más grande que el objeto Big Memory, ¿no? Y si vemos el objeto del R versus el FF, igual, ¿no? El objeto del R es 22.000 veces más grande que el objeto FF. La reducción ya no es de un tercio, es la reducción absurdamente más grande. Eso se debe a que nuestro objeto es numérico, ¿no? Y nuestro objeto tiene una estructura homogénea. En el caso de lo de México era una estructura heterogénea, ¿no? Porque era tipo data frame, habían factores, texto, letras, números, ¿no? Entonces, fechas. Era una combinación de muchas cosas. Ahí no se optimiza tanto, pero cuando son puros números, la diferencia es muy fuerte, ¿no? La diferencia es muy fuerte entre estos dos. Podemos pedirle algunas alternativas para correr, ¿no? ¿Qué tal si quisiéramos ver
la media de las columnas, ¿no? Como es una matriz de datos, ¿no? ¿Qué tal si quisiera ver la media de las columnas? Para el objeto del ERE, simplemente puedo utilizar el comando callMins para ver eso. Bueno, tengo que definir la función tval que estaba acá. Ya. Otra vez, ¿no? Si quisiera sacar la media de las columnas, lo haría con el comando callMins. Ahí está, ¿no? El callMins. El resultado y también está la duración, ¿no? La duración. Ha tardado 6 segundos, 6.14 segundos en procesar eso, ¿no? Utilizando la media del ERE, ¿no? La vuelvo a correr y ya tarda un poco menos, 0.20, 0.20, 0.20. Eso es un poco por el tiempo, ¿no? Si nos demoramos un poco en mandarle la instrucción, tarda en liberar, en lo que libera pienso otra vez y un poco eso parecería que se está cargando, ¿no? Lo mejor que podemos hacer ahí es tal vez hacer una prueba de varias corridas para que se estabilice, ¿no? Si notan, en todos los casos el tiempo de prueba para el ERE parece estar rondando el 0.2, ¿no? 0.22, 0.22. Siendo una base de datos muy grande, ¿no? De 880 megas. Si hacemos lo mismo, pero para la matriz, para el objeto BigMatrix, en este caso el comando es callMins, ¿no? El callMins en minúscula, ese es el adecuado para esto. Y sí, ¿no? Es un poco más pesado. Otra vez. Se estabiliza en 1.27. No baja de 1. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos pensar que si bien es cierto, el objeto BigMatrix no está pesando en la memoria, el procesamiento es un poco más lento, ¿no? Que el objeto que ya está cargado y pesando en la memoria. Y tiene más o menos sentido, ¿no? Porque cuando hacemos le pedimos la media del objeto del ERE, tiene que recurrir a la RAM que está a mano y calcular, ¿no? Lo hace relativamente rápido porque la información ya está cargada. Mientras para el caso de la matriz BigMatrix, ¿no? Para el objeto BigMatrix, como trabaja con ficheros, tiene que reordenar, tiene que agrupar, otra vez calcular y bien votar, ¿no? Entonces, por eso este tiempo podría parecer un poco mayor, ¿no? Por ese tema de acceso. Eh, para la librería FF no hay una forma directa, ¿no? Si pongo callMin me va a salir error, porque no hay una función que me permita hacer esto. Pero podríamos tratar de aproximarnos con otra, ¿no? Como el apply, ¿no? El apply funciona bien para las tres. Y el apply es un comando bastante útil para sacar estadísticas de filas o columnas de matrices. En el primer caso, ¿no? Si ponemos el tval del lapply. Bueno, aquí voy a anotar el tiempo que aparezca. Otra vez 5.20, ¿no? Para el MR. 5.20, 4.75. Una vez más. 5.20, 4.75. ¿No? 5.56. Está rondando ese valor, ¿no? Está por el 4.95. Este está por 5 segundos más o menos, ¿no? El rendimiento. Y es un objeto relativamente grande, ¿no? Imagínense si fuera más grande, entonces ahí el tiempo se valora, ¿no? Cualquier tiempo de procesamiento que se gane. Para el segundo objeto, que es el BigMatrix. Compilamos. Un segundo. Volvemos a compilar. Un segundo 41, 1.43, 1.36, 1.23, 1.33. Acá, por ejemplo, está en 1.33 con este objeto, ¿no? Utilizando el tapply. Cosa que no pasaba aquí arriba, ¿no? Con el callMins. Y estamos obteniendo el mismo resultado. Estamos obteniendo exactamente el mismo resultado. Y para el del ERE sigue siendo sus 5 segundos casi, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el mensaje es que
muchas veces, a veces depende de la función, la misma velocidad. Para el tapply funciona mejor para el Big Matrix que para el R. Funciona mejor, 1.22. Veremos para el objeto FF. A ver, la primera corrida, veremos cuánto nos da. Ya igual nos marca error. No se puede, ¿no? Tampoco se puede porque el objeto FF no se puede trabajar con el apply, entonces esto igual debe estar en comentarios. Ya, pero tenemos al menos dos objetos, ¿no? El Big Matrix parece más flexible que el mismo FF, ¿no? Esa es una primera cosa que tenemos que ir notando. Para el objeto FF podemos hacer algo muy parecido. Vamos a ver si este nos funciona. El sapply. Y no. Ya ha colapsado mi sesión con ese apply. La voy a cesar, ¿no? Pasado semestre me ha pasado lo mismo muchas más veces. Así que hay que esperar nomás. Son cosas que le sucede al R. Ya, y ha vuelto a cargar. Vámonos a la carpeta, al fichero en el que estábamos trabajando. Otra vez hasta casi aquí abajo. Hasta acá. Voy a repasar esto ya. Nuestra función tval y después las librerías. Y los objetos. Y estábamos exactamente en esto, ¿no? Esto en realidad es porque esto lo ponía porque hay maneras de tratar de sacar del FF de otra forma, ¿no? Del objeto FF de sus medias. Y una opción era el sapply, pero al parecer no está. La voy a poner en comentario porque sí. El sapply está optimizado para listas, ¿no? Está optimizado para listas. Que debe estar funcionando, pero al tener tantos ficheros, debe llegar un momento en que se satura el R y se cuelga, ¿no? Tal vez una opción es ir por este otro procedimiento que sería yendo columna por columna, ¿no? Que no es de lo más eficiente, pero podría funcionar para que tengamos una idea de la evaluación de tiempos, ¿no? Tengamos una idea de la evaluación de tiempos. El primer apply para tener la media de las columnas era 5 segundos para la matriz en R, 1.33 para la matriz en tipo Big Matrix, y veremos cuánto nos sale para un objeto de FF, ¿no? Que debería ser este código, ¿no? Que crea una lista y después para cada una de las filas o para cada una de las columnas del objeto FF va sacando la media de forma individual, ¿no? Eso es lo que va a hacer esto. Entonces, a ver, veremos si nos funciona. Ahí está, ¿no? Aquí ahora está trabajando columna por columna y devolviendo. Siete segundos. Volveremos a probar. 3 segundos, 3.06. Otra vez para ver si se estabiliza. 3.86. 2.84. 2.85. 2.87. La última, 2.82. Podemos pensar que para
Para el FFDF, ¿no? Esta construcción nos da un tiempo en mi compu, ¿no? En mi compu, en la de ustedes puede variar, tal vez sea más baja o más alta, pero sí debería notarse las diferencias entre los objetos, ¿no? 2.9, que aún haciendo todo este procedimiento de for de columna por columna, es mucho más eficiente que el tiempo que tenía el ERE, ¿no? Que era 5 segundos. Es mucho más pequeña, ¿no? Así que esa es una ganancia. Podríamos hacer algunos ejercicios más de esto para tablas un poco más complicadas como un t-apply con categorías. Aquí sí debería funcionar el FFDF, a ver, veremos si nos funciona y si no, igual vamos a irnos al t-eval, bueno, al for. Con el R sacar esta tabla que es como una media por categorías de la binomial, ¿no? Media por las categorías de la binomial de la primera columna de la matriz. 23 segundos para el R. Probaremos otra vez. Ya, este es un cálculo un poquito más sofisticado, por eso lo metemos ahí. Parece que este va a ser más alto o el R se va a colgar otra vez. 21.62. Ya, ¿no? Esto está en la escala del 20, digamos, ¿no? Del 20 lo pondremos. Veremos el t-apply para la matriz, ¿no? Para el Big Matrix. Misma construcción, objeto distinto, ¿no? Igual está demorando 19 segundos. Ya podemos pensar que es un poquito más pequeño que el objeto del R. A ver, lo volveremos a hacer unas 2 veces más. ...21 segundos... por ejemplo, para este tipo de solicitudes... pareciera que el Big Matrix es similar al R, ¿no? Parece similar al R en tiempo de ejecución. A ver ese más y nos pasamos al siguiente objeto. Sí, ¿no? Definitivamente están rondando los 20 ambos, ¿no? Podemos pensar que eso está sucediendo fácilmente. Así que este igual está por los 20. Eh, si aplicamos sobre si aplicamos sobre el objeto FFDF, igual medio complicado, no es tan fácil hacer esto. Y estaba intentando con otra indexación, así que no. eh, Finalmente es mejor programarla para que vaya paso por paso haciendo eso, ¿no? Lo que hace acá es define el objeto, identifica el binomial y saca, ¿no? Eso es lo que hace y lo guarda en un auxiliar toda la información. Veremos con el FFDF. ¿Cuánto tarda? Se supera bueno, si es menor a los 20 segundos, bien. Si es peor, ahí hay algunas debilidades, ¿no? Y está 58 segundos, casi un minuto en tener esto, ¿no? Ok,
capaz, puede ser un tema de optimización también, ¿no? Le puedo pedir que este unique del 11 se haga acá, ¿no? Y ahí sí, mucho hace la programación, ¿no? Le voy a llamar www, va a ir en www. Veremos si con eso mejora. 58 segundos, casi un minuto en procesar eso, es demasiado tiempo, ¿no? Que esté el unique allá afuera significa que solamente lo va a hacer una vez, ¿no? Cuando estaba dentro del for, cada vez que entraba en el for, aplicaba y calculaba el unique, ¿no? Y eso podía haber estado retrasando el tiempo del procesamiento. Cuarenta segundos, ¿no? 40 segundos. Que está bien, digamos, pero es muy ineficiente, ¿no? Comparado con al menos los otros dos que eran casi iguales. 40 segundos. Ya, entonces, esto era para mostrarles un poco el rendimiento de los objetos que hemos creado versus el R con esta función tval, ¿no? En teoría, estos objetos tienen sus propias estructuras para su procesamiento que deberían estar optimizadas en tiempo. Que si, según algún caso sí, ¿no? Y la lección de esto es que depende de la función que estemos utilizando a veces, ¿no? Ya sea el apply, el tapply. Y una cosa que sí sucede acá es la librería de player, ¿no? La librería de esta para utilizar el operador pipe. eh, ya no es una opción, digamos, ¿no? No tendríamos que utilizar, o sea, todas estas se han diseñado utilizando el código R, el código o la codificación R base, ¿no? La indexación, las funciones, ¿no? Y todo lo que introducía el universo del tidyverse, no las podemos utilizar con estas, ¿no? ¿Por qué? Porque el tidyverse ha sido creada para objetos específicos. Así que ese podría ser un contra, ¿no? Pensando que tal vez ya nos hemos acostumbrado al operador pipe, ¿no? Al mutate, al group by, entonces esos eran mucho más sencillas para hacer algunas operaciones descriptivas, ¿no? No podríamos hacer eso con estos objetos. Ya, entonces vámonos a lo último, que es justamente la librería Parallel y la librería Snow, ¿no? Ambas librerías han sido desarrolladas desde la versión 2.14, como les he comentado antes. Venían acompañadas de muchas otras formas de hacer esto, con otras librerías, ¿no? La multicore, y bueno, varias de ellas, ¿no? La multicore ya ha sido descontinuada, ¿no? Y esta segunda, la Snow, de lo que hacía las primeras veces, ya no hace muchas de las funciones. Hay un pequeño manual que justamente muestra el uso de esta. Vamos a abrir un rato el manual. Un pequeño manual en línea que nos muestra justamente cómo funciona esta librería. Perdón, debe estar un poco lento por la RAM. Debo tener cómo está la sesión, el Meet, el R, la compu y todos los datos cargados. Ya debe estar llegando a su punto de saturación la computadora. Sabemos que con el Spark no va a suceder eso, ¿no? Ahí está, ¿no? Es la última versión actualizada al septiembre del 2020, ¿no? Con todas las cosas que puede implementarse, ¿no? Eh, en esta librería.
Como les decía, por ejemplo, si buscamos acá Windows, para los sistemas Windows y Mac dicen, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? En algunos casos van a salir mensajes de diálogos para dar permiso eh, para el, para el cortafuegos. ¿Ves? Por ejemplo, esta, ¿no? Este concepto del folking está disponible para todos los sistemas, menos para el Windows, por ejemplo, ¿no? Y el uso, y el uso de esta librería o de este concepto que era utilizar los cores, eh, justamente obedecía a la librería multicore. Acá igual, ¿no? Pueden existir algunas, no pueden, eso, ¿no? Igual, ¿no? Problemas con el tema del Windows. A ver, veremos si hay alguno más explícito. Ya, este es el reporte de los cores. Y esto es más del equipo. Ya, está bien. En general, van a ver que en este manual hay varias comentarios respecto a limitaciones que existen principalmente en el Windows, ¿no? Principalmente en el Windows. No, hay 14 veces que menciona Windows y en todos los casos son por un temas de acceso, ¿no? Usado para los cluster fog, no en Windows, ¿no? Y eso es una limitación del sistema operativo. El Linux, si uno pone, entonces una sola vez, porque Linux es en realidad óptimo para esto. Ya voy a procurar tal vez para la clase del día martes preparar un ejemplo en Linux. Tengo una computadora en Linux, así que ahí les puedo mostrar un poco las características que este Parallel tiene. Dado que, sí, o sea, el Linux tiene sus pros, ¿no? Más pros para cientistas de datos o estadísticas, porque está muy optimizado para eso. El R está hecho para el Linux, el Julia también, el Python trabaja muy bien ahí. Y en una computadora Linux uno puede hacer básicamente todo lo mismo que hace en una Windows sin necesitar licencias, ¿no? Tal vez extrañe uno algunas cosas, pero prácticamente se puede hacer casi todo, ¿no? Así que tal vez eso para el día lunes voy a preparar un ejemplo para una computadora Linux para que funcione esto. Ya que lo que tengo acá, hemos basado un poco en la experiencia de los anteriores semestres, no ha sido de todo útil porque muchas de estas cosas no funcionan, ¿no? No funcionan en una Windows, ¿no? MC Apply dice no, está ausente, ¿no? Y este Apply es muy buena porque esta es la que utiliza los cores para separar y ser más rápida, para que la función sea más rápida, ¿no? Y no está disponible para el Windows. Después la para play está, podemos detectar los cores que tenemos en el equipo, en mi caso hay 4, entonces como tener 4 esclavos ahí, donde le podemos mandar instrucciones, procesan, devuelven, procesan, devuelven, procesan, devuelven, ¿no? Entonces toda esta parte la vamos a ver el día lunes para ir cerrando. Creo que nos va a tomar máximo la primera parte de la clase. Y la segunda parte lo vamos a dedicar a ver los problemas de instalación que puedan tener. Ya los vamos a generar justamente en el ¿no? Y para ver que tengan el Spark sin problemas, ¿no? Eh, a la pregunta de Reiner, todo este código por si acaso están ya en los apuntes, ¿no? Deberían estar en los apuntes, a ver, déjenme confirmar. Están en los apuntes. Y si no estuvieran en los apuntes, igual están en el GitHub, pero tienen que estar en los apuntes. A ver, veremos que cargue un rato esto. Voy a cerrar varias de estas ventanas que están poniendo la lente un poco al equipo.
A ver, aquí están los apuntes de la materia. Si no me equivoco, lo he actualizado recientemente, así que deberían aparecer todos los temas, ¿no? Y justo están acá, ¿no? En Big Data y ERE están todos del Parallel, están ahí, por ejemplo, ¿no? Todo eso. Está el código, el código, el código, el código y bueno, ya la librería Parallel, ¿no? Está en los apuntes, por si acaso, en este enlace de la materia, ¿no? Donde se había compartido esto, creo que inicio, y de hecho creo que está en el Telegram como un mensaje fijo. Ah, bueno, no está, pero si no, les vuelvo a mandar este. Ahí está toda la programación de la materia, la han debido ver también. Ahí están ahí yo subo los enlaces para los videos pasados. Está la planificación, no está todo ahí. A ver, veremos la planificación cómo va. Tenemos este tema 6 de muestreo y filtrado, que a ver, ojalá lleguemos a mirarlo. Y sí, ¿no? La lectura discusión la habíamos puesto para ayer, ¿no? Antes de ayer. Ya, la lectura discusión la vamos a pasar justamente para, yo creo, finales de mayo, ¿no? Tal vez después del segundo parcial, ¿no? Tal vez después del segundo parcial. Y eso, la pregunta era más o menos hasta dónde podrían leer el texto. Eh, Como no estoy seguro si está en español, ¿no? Yo solamente lo he encontrado en inglés. Sería muy importante que podamos leer la parte uno del libro, ¿no? Toda la parte uno, ¿no? El mundo que estamos creando, ¿no? Que son 6 capítulos. Es una parte muy interesante, muy completa, ¿no? Bueno, más completa, bastante intrigante en varios aspectos, muestra muchas cosas. Ya la parte 2 y la parte 3 son más propuestas, reflexiones, acciones, ¿no? Pero la parte uno es como un diagnóstico de lo que hay, así, de los riesgos de esto, de los datos, algunos escenarios bien interesantes en algunas partes del mundo. Así que, sí, eso, ¿no? La primera parte del libro guía, del libro de lectura del Data and Goliath, si lo pueden revisar. Y nuestra discusión nuestra discusión de la lectura o la lectura discusión, yo creo que la podemos acomodar para después del segundo parcial, ¿no? Nuestro segundo parcial está pensado para el 25 de mayo, que creo que no se va a mover demasiado, ¿no? No se va a mover demasiado. Igual las notas del primer parcial se las debo, les voy a dar el día martes sus exámenes, bueno, sus notas y algunas observaciones también si es que tengo para que las podamos mirar. Sí, a finales de mayo sería más o menos el lector, eh, la, la discusión de la lectura, ¿no? Pensando tal vez hacia el 27 de mayo o el 1 de junio, ¿no? Una de esas dos fechas, me imagino. Después traten de pensar en sus proyectos, ya han recibido mis comentarios. eh, Así que igual, ¿no? Podemos pensar después del segundo parcial, rápidamente en tener la lectura y tener una sesión donde me muestren sus segundos avances previos a la defensa del proyecto, que ya esas son para el 8 y para el 10 de junio, ¿no? Ahí tendrían que tratar de avanzar lo más que puedan. Creo que todos tenían avances interesantes, pero ya hay que meterse a programar, ¿no? Para tener todo el dashboard funcionando. No sé si alguien tiene consultas, dudas. Nada, nadie. Ok, entonces terminamos acá y nos vemos el día martes. Nos vemos. Chao, chao, chao a todos, todas. Hasta luego, licenciado. Chao, chao.